Los antibióticos y la resistencia a los antibióticos. Hablaremos de los antibióticos en la historia de la medicina, de las consecuencias de las resistencias a los antibióticos usados en odontología y, por último, de qué manera esto nos puede afectar en el futuro relacionado con la pandemia de la COVID-19. Los antibióticos en la historia de la medicina. En 1928, Alexander Fleming estaba estudiando una bacteria Staphylococcus y vio que había una parte de una de las placas de cultivo que estaba vacía, porque el moho había evitado la proliferación de la bacteria. Se cogió un jugo de aquel moho y se comprobó que ocurría lo mismo con muchos otros tipos de bacterias infecciosas. A esta sustancia activa la llamó penicilina. El descubrimiento de la penicilina desencadenó el desarrollo de otros antibióticos y su fabricación llegó a su auge en las décadas de 1950 y 1960. La química moderna alumbró los fármacos semisintéticos y los antibióticos se convirtieron en un elemento esencial de la medicina actual. Esa fue una época dorada en la que se descubrieron todos los antimicrobianos que conocemos. Luego hubo un parón de 40 años, en el que no se descubrió ningún antimicrobiano más porque existían muchos, y no se había desarrollado apenas resistencia. Los médicos confiaban tanto en aquellos fármacos que si uno no funcionaba, se recetaba otro sin darse cuenta de que las bacterias se estaban haciendo resistentes. La resistencia bacteriana se crecía, pero no se estaban creando nuevos tipos de antibióticos. En un mercado inundado de antibióticos no hay incentivos para los farmacéuticos y estos no desarrollan otros nuevos. Consecuencias de las resistencias a los antibióticos. Un reciente informe de la OMS estableció claramente que la resistencia de las bacterias comunes a los antibióticos ha alcanzado niveles alarmantes en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Europa se ha producido un aumento de la resistencia a los principales antibióticos por parte de las bacterias comunes, como es la Escherichia coli, que provoca, entre otras infecciones del tracto urinario, el Staphylococcus aureus, el SARM, o la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. Antibióticos usados en odontología. Las infecciones de la cavidad oral, según la zona en la que se desarrollen, se pueden clasificar en odontógenas, cuando afectan a estructuras que forman el diente y el periodonto. Incluyen caries, pulpitis, absceso periapical, gingivitis, periodontitis y pericoronitis. No odontógenas, se afectan a mucosas o estructuras extradentales, glándulas salivales, lengua, etc. No todas las infecciones odontógenas requieren terapia antimicrobiana. Dependiendo de las características del proceso, el tratamiento óptimo podría requerir procedimientos odontológicos y/o quirúrgicos, o antibioterapia, o bien la combinación de varios de ellos. La prescripción de antibióticos tendría como objetivo reducir el inóculo bacteriano en el foco infeccioso, evitar la propagación de la infección y su recurrencia, prevenir sus complicaciones y obtener la curación clínica. Además, debe respetar en lo posible la microbiota humana. Se ha detectado un aumento de la resistencia. Existe una relación causa-efecto entre el consumo de antibióticos y el desarrollo de resistencias a los mismos. Las bacterias productoras de beta-lactamasa se aíslan con mayor frecuencia en infecciones odontógenas de pacientes que han recibido previamente tratamiento con beta-lactámicos, y cuando mayor es la duración de tales tratamientos, mayor es el número de cepas bacterianas resistentes aisladas. El uso de un antibiótico con un espectro inadecuado conduce a un sobrecrecimiento de las especies bacterianas resistentes, mediante la eliminación de otras especies sensibles, lo que en último término puede conducir a extervaciones agudas o persistencia de la infección. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en las infecciones odontogénicas, las cepas resistentes pueden desaparecer debido a la falta de apoyo de otros organismos, especialmente si las cepas resistentes están en escasa proporción. Por lo tanto, más que seleccionar un antibiótico que se ajuste al patrón de sensibilidad de todas las posibles bacterias involucradas en la infección, habría que buscar romper el sinergismo establecido entre los microorganismos odontopatógenos.
Empezamos a tener evidencias de que a medida que avanza la pandemia de COVID-19 en el mundo, puede haber una segunda pandemia más lenta, posterior de un aumento de resistencias a los antibióticos. Una proporción muy alta de pacientes están siendo tratados con antibióticos de amplio espectro para curar o proteger frente a infecciones secundarias respiratorias durante la hospitalización. Eso probablemente acompañado, dato aún sin calcular, de una gran cantidad de personas que se están automedicando con antibióticos en un intento erróneo de protegerse. Estos hechos podrían provocar que la actual pandemia produzca un aumento en las resistencias a los antibióticos. Esta sobreexposición a los antibióticos aumentaría la capacidad adaptativa de los patógenos para defenderse de los fármacos destinados a eliminarlos, existiendo un riesgo real de que la investigación sobre antibióticos pueda retrasarse años. Disminuir la eficacia de los antibióticos también implica reducir nuestra respuesta frente al COVID-19. Recuerda, en este momento globalizado, el uso de un antibiótico en un lugar puede contribuir a la aparición de resistencia en otra parte.